cuán alto, cuán profundo es tu amor, Señor. Queremos cada día experimentar tu amor que excede todo conocimiento. Queremos ser llenos, Señor, de toda tu plenitud. Oh, qué amor.
Estabas pensando en mí, te damos gracias. Estabas pensando en mí, Señor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te aplaudimos, Señor, en agradecimiento. Buenos días, mis hermanos, muy buenos días. Gracias una vez más por estar con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Le damos las gracias por conectarse a través de Facebook, a través del YouTube también. Y le damos las gracias sobre todo a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar aquí este domingo en la mañana, ¿verdad? Conocemos Domingo de Resurrección. Y tenemos un tema en esta mañana, ¿verdad? No estamos compartiendo ningún tipo de tema dentro de ninguna serie. Y en un tema particular, ¿verdad? En temas individuales, quiero compartir en esta mañana un tema que se va a titular Una buena noticia. Así se va a llamar la enseñanza de esta mañana. Una buena noticia. ¿Qué les parece si usted es tan amable y me acompaña al libro de Lucas, capítulo 4? Vamos a ver los versículos desde el 16 al 19. Estamos en como muchos conocen, la Semana Santa, ¿verdad? Se conoce el domingo como Domingo de Resurrección. Entendemos que este domingo adoramos al Señor como iglesia, aunque adoramos al Señor todos los días. Pero sabemos que este día se toma aparte en la semana para congregarnos, para estar en su palabra y para buscarle en adoración, ¿verdad? A pesar de que todos los días debemos hacerlo, sacamos un día completamente para buscar del Señor y congregarnos en donde Él nos ordene congregarnos. Bueno, de la misma manera, vamos a leer Lucas 4, verso 16. Dice el texto de Lucas 4, 16, dice, vino a Nazaret, aquí Jesús, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Aquí vemos que hasta la cruz Jesús vivió la ley de manera perfecta, cumplió con las órdenes, el día de reposo, todo eso. Pero vemos que a partir del domingo ya no vemos como una exigencia, como algo, nosotros como no somos judíos, culturalmente no tenemos que guardar el sábado. Pero aquí Jesús dice, ¿verdad?, que vino el día de reposo, ¿verdad? Donde se había creado, entró en la sinagoga. Ese día de reposo era el día de los judíos, por la ley de Moisés, sacar ese sábado. Pero luego el Señor resucita el domingo, nosotros por eso celebramos el día de la adoración, si podemos decir en la semana. Sacamos un domingo, aunque para la iglesia no hay un día específico. No importa si nos congregamos lunes, martes, domingo, sábado, cualquier día. El mismo Jesús dijo, yo también soy Señor aún del sábado, es decir, de todos los días y del sábado. Y luego vemos aquí, dice que se levantó a leer verso 17 y se le dio el libro del profeta Isaías. Ahora, pongan atención a lo que va a suceder aquí. Aquí Jesús va a leer un texto, ¿verdad? En los libros de los profetas, el profeta Isaías. Y Jesús va a leer un cumplimiento de profecías. No solamente como cualquiera de nosotros podríamos leer algo. Jesús está leyendo algo que se estaba cumpliendo en el momento exacto que él abrió el rollo. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha separado, me ha señalado, me ha escogido, podemos decir. Y aquí va a decir para qué fue separado Jesús, para qué fue enviado, podemos entenderlo. Dice, fíjense, escuche bien el propósito de la venida del Señor, para dar buenas nuevas, es decir, traer buenas noticias. Aquí buenas nuevas está refiriéndose a la noticia del Evangelio de Jesucristo. Dice, dar buenas nuevas a los pobres. Aquí pobres
tampoco significan pobres de dinero, sino a lo que Jesús en Mateo 5:3 dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. A ese tipo de pobreza espiritual se estaba refiriendo. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjense que no dice del cuerpo físico, aunque sí tiene el poder de hacer milagros para enfermedades del cuerpo físico. Dice que fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Como vemos en Isaías 53, dice: por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Y en Mateo también, en la parábola del sembrador, dice: para que yo los sane, Mateo 13, para que escuchen a mi voz, para que reciban el evangelio, el cual soy yo, y luego yo los sane. Pero está hablando del alma y del corazón. Dice: a pregonar libertad a los cautivos, obviamente por el pecado y por Satanás. Escuche bien lo que dice luego: y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En el Génesis 3, no vamos a estar leyendo ese texto, pero si recordamos, luego que Adán y Eva pecaron, fueron engañados por la serpiente, desobedecieron al Señor. Luego el Señor los sentenció a una maldición por causa del pecado. Le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, andarás sobre tu pecho y polvo comerás. Dice luego a la mujer: por cuanto esto hiciste, darás a luz con dolor y tu deseo será para tu marido. Y luego al hombre le dice: por cuanto oíste la voz de tu mujer y no la mía, maldita será la tierra por tu causa, y trabajarás, ¿verdad? Y te causará dolor, cansancio, duramente te ganarás el sustento diario trabajando. El trabajo no es malo, es el dolor del trabajo que es malo. El pecado produjo dolor en el trabajo, en la labor que Dios creó. Trabajar es bueno. En el cielo, dice la palabra, tendremos trabajo, pero no nos vamos a cansar, no nos vamos a agotar, no vamos a sudar, como dicen por ahí, la gota gorda. Entonces el pecado, la maldición del pecado distorsionó la creación de Dios. Bueno, ante la mala noticia que Adán y Eva recibieron por causa de haber quebrantado el mandamiento de Dios que se le dio en Génesis 2, la raza humana y el resto de la creación recibe el justo juicio de Dios. Después de haber escuchado en el capítulo 1 de Génesis cómo Dios, a medida que iba terminando en cada creación, expresaba el Señor con gran alegría y satisfacción y decía: y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y quiero ver un punto allí. Cuando vemos en Génesis 1, en cada una de las creaciones de todo lo que el Señor hizo, el Señor siempre sellaba al final con esas palabras: y vio Dios que era bueno. Es decir, aprobado por Dios, hecho para bendición eterna, todo lo que producía satisfacción, llenura del corazón, alegría, paz, gozo, celebración, adoración genuina. Todo lo bueno se creó ahí en el Génesis 1. Creó al hombre y la mujer, dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Y vieron, y luego vemos que en Génesis dice el Señor: no es bueno, es la primera vez que lo dice, que el hombre esté solo. Es decir, hombre ahí es ser humano, raza humana. No es bueno que estemos solos. ¿Por qué? Porque no se puede compartir el amor estando solos. Y dice: le haré ayuda idónea. Y luego viene Eva como compañera, ¿verdad?, de Adán. Y Dios tenía en su plan eterno la creación y multiplicación de la raza humana, el cual Él creó con su imagen y con su semejanza. Desafortunadamente el pecado arruinó todo lo que Dios llamó bueno, causando la maldición que hasta el sol de hoy sufrimos. Desafortunadamente el pecado, mis hermanos, el cual algunos quieren cambiarle el nombre, ¿verdad? No es pecado, es una condición de esto o aquello. No, es pecado como la palabra lo llama. Desde el dolor y el cansancio que produce el trabajo, desde el efecto de la maldad en los hombres, las guerras, las traiciones, las enfermedades, el egoísmo del corazón, el gran vacío del corazón que nada lo llena, y hasta la inmensa tristeza y angustia por causa de la muerte, sin olvidar la gran incertidumbre de una eternidad incierta. Todo esto, mis hermanos, por causa del pecado, lo enfrentamos cada día. El temor, el dolor, podemos ver esas tres áreas que todos tenemos conflicto, y es la maldad, el sufrimiento y la muerte. Todo esto vino por causa del pecado.
La maldición del pecado no ha traído más que malas noticias. Bueno, la tierra volvió a tomar, si ustedes recuerdan en Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y desde ese punto de partida, donde estaba la tierra vacía, desordenada, en tinieblas, fue donde el Señor comenzó a crear, le dio luz a la tierra, le dio vida a la tierra, hizo plantas, animales, peces, monstruos marinos, y luego creó al hombre, el cual lo hizo de una manera aparte y especial, el cual el hombre, es decir, el ser humano, iba a cargar la imagen de Dios. Ni los gatos, ni los leones, ni los peces, ni las plantas, ni las piedras, ni el oro, nada de eso tiene la imagen de Dios. Nosotros cargamos la imagen de Dios. Al entender eso, nos damos cuenta que al el Señor poner su imagen y su semejanza en la creación del hombre, en este caso la raza humana, o la humanidad, podemos decir, le dio algo llamado conciencia, le dio una responsabilidad moral. ¿Para qué le dio el Señor al hombre una responsabilidad moral? Para que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, para que obedezca a Dios en justicia y no le desobedezca a Dios en injusticia. Bueno, la tierra podemos ver que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. El Señor creó todas las cosas, vio que era bueno, pero otra vez en Génesis 3 vemos que por causa vamos a decir, del pecado, no porque la tierra estaba inhabitada, porque antes de la creación la tierra estaba inhabitada, no había nada. Y Dios creó en la tierra vacía, desordenada y en tinieblas. Al vacío trajo existencia, al desorden trajo, que significa caos, trajo cosmos, que significa orden. Y a las tinieblas trajo luz, donde había muerte trajo vida. Entonces aquí nos damos cuenta que ahora el primer Adán desafortunadamente corrompió por la desobediencia todo lo que Dios hizo bueno. Bueno, todos nosotros a diario, desde la caída de Adán y Eva hasta el sol de hoy, y seguiremos hasta la venida del Señor, sufriendo las causas del pecado. ¿Cuántos de nosotros no nos duele cuando nos enfermamos, cuando recibimos una mala noticia, cuando perdemos el trabajo, cuando alguien nos traiciona, cuando nos hablan mentiras, cuando nos roban, cuando nos atracan, cuando nos extorsionan, cuando el gobierno hace injusticia? ¿Cuántos de nosotros no sufrimos por causa de la maldad, del sufrimiento y de la muerte? Todos nos duele y todos a una podemos estar en un solo acuerdo, aunque no todos creemos en el mismo Dios, pero sí estamos de acuerdo en que no queremos esta vida, en el sentido de esta vida está llena de dolor, de sufrimiento y de muerte. Pero es importante entender que el pecado produjo separación. Recuérdense de algo. Cuando hablamos de pecado, el pecado sencillamente es aquella decisión del corazón del hombre que decide estar fuera de Dios, decide vivir sin Dios y decide hacerse su propio Dios. Esa fue la oferta de Satanás. Le dijo a Eva, si tú comes de este árbol, vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, ahora tú decides para ti, Eva, lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso vemos que en 2 Corintios 11:3, como Pablo les recuerda a los corintios, que le dicen, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, en la manera, le dice a los corintios, vuestros sentidos también estén de alguna manera desviados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí vemos que la serpiente le ofrece a Eva, así como Eva también a Adán, no solamente le dijo prueba, sino que le dijo lo mismo de la serpiente a Adán. Escuche lo que dice Génesis. El Señor les dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Entonces lo mismo que la serpiente le ofreció a Eva, fue lo que Eva le ofreció a Adán. ¿Qué le ofreció? Que iban a ser sus propios dioses, que ellos iban a vivir sin tener que estar sometidos o sujetos a Dios, en este caso el Dios de la creación. Y este pecado produjo, obviamente, la decisión, produjo muerte. Ahora escúcheme bien, se van a dar cuenta en la Biblia, si se dan cuenta, el Señor le dice a Adán, en Génesis 2, versos de 16 al 18, le dice a Adán, ese es el único mandamiento que te voy a dar. El mandamiento es este,
no comas de este árbol. Ese fue el mandamiento moral que le dio. Le dio mandamientos anteriores le puso nombre a los animales, reproduzcanse, todo eso fueron mandamientos positivos, buenos, ¿verdad? Pero el mandamiento moral que le dio fue un solo: no toques de este árbol, no comas de este fruto. Este árbol que está en el centro del huerto del Edén, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Y cuando el Señor le da el nombre a este árbol de la ciencia, podemos decir del conocimiento de lo bueno y de lo malo. El Señor le dice: el día que de ese árbol comieses o comieres, ciertamente morirás. El pecado fue la desobediencia, pero el efecto del pecado fue la muerte. Entonces, no veamos muerte nada más como cuando una persona muere físicamente, cuando una persona pierde la vida terrenal. No. En el momento que el Señor le dice: desde ese día morirás, le estaba diciendo a Adán que ese día que desobedezca se va a separar de la fuente de vida, de la fuente de orden, de la fuente de paz, de la fuente de sanidad, de la fuente de prosperidad. Y muerte, el cual es separación, obviamente iba a producir en nosotros lo que todavía vemos: enfermedades, etcétera, 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 ¿verdad? El cual vamos a ver en un momento. En otras palabras, Adán tenía en sus manos una llave que solo entraba a la tierra a quien él le daba permiso. Es decir: Adán, aquí está la tierra, tú eres el administrador, te doy una llave, aunque no literal, pero una llave espiritual, el cual era el mandamiento. Si Adán desobedecía ese mandamiento, era como abriéndole las puertas a Satanás, el cual así fue. Pero si Adán no desobedecía y se mantenía en el mandamiento de Dios, entonces la tierra, la creación, iba a tener un cerco de protección como el que tenía Job, en sentido figurado. Entonces Dios estaba protegiendo la tierra, nadie podía hacerle daño por cuanto estaba cerrada, pero al darle moralmente unas llaves a Adán, entonces Adán era el encargado de ese huerto. Él era el jardinero, por así ponerlo, pero el encargado del huerto. Muchas veces ignoramos que la consecuencia del pecado de Adán afectó toda la creación. A veces nada más nos enfocamos en el pecado en el corazón del hombre, pero también la tierra sufrió. Si usted se da cuenta, el Señor pronuncia una maldición en la serpiente. Y usted diría: ¿pero qué culpa tenía la serpiente de dejarse tomar esa forma de Satanás? La serpiente no tenía conciencia moral. No, la serpiente fue maldecida por causa de Adán. Dice: por esta causa tú andarás sobre tu pecho. Entonces no solamente fue la serpiente que sufrió el castigo de maldición, fue toda la creación. Toda la creación sufrió un impacto en lo que Dios llamó bueno en el Génesis 1. El pecado trastornó, distorsionó, ensució todo lo que Dios creó inicialmente perfecto. Ahora, la mala noticia es que todos nacemos con esta condición de muerte espiritual. Todo ser humano nace torcido. Si no fuese así, los niños no necesitasen educación, no habría que ir a la escuela, no habría que decirle eso no se toca. Nacemos torcidos, nacemos separados de Dios. Ahora, algunos que me están viendo quizás dirían: pastor, ¿pero qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? Yo no tengo culpa, yo ni estaba ahí. ¿Qué culpa tengo, pastor? Y yo te diría: ninguna culpa de lo que Adán hizo. Miren, no nos hagamos los inocentes, en el sentido de que todos nosotros figurativamente, escuche bien, figurativamente, todos nacemos figurativamente en el huerto de Edén, con un árbol prohibido y una serpiente ofreciéndonos todos los días desobedecer a Dios, y con un mandamiento dado por Dios de hacer lo correcto, llamado conciencia. Todo ser humano tiene la misma oportunidad, o de caminar en la obediencia a Dios o de caminar en la desobediencia. Entonces, en aquel día no podremos decirle al Señor ante el juicio, el día final: Señor, pero ¿por qué yo estoy pagando los platos rotos de Adán? Y el Señor te dirá: no estás pagando los platos rotos de Adán, estás pagando los platos rotos que tú rompiste. Entonces aquí nos damos cuenta que al nacer tenemos dos caminos, como Adán al ser creado tenía dos caminos: o me obedeces a mí o comes del árbol prohibido.
Bueno, todos nacemos con el árbol prohibido, figurativamente, con una serpiente llamada Satanás incitándonos a pecar y con un mandamiento llamado conciencia que nos dictamina por dónde debemos andar y qué debemos hacer o no hacer. Bueno, aquí es donde al nacer en este mundo caído nos encontramos con un o con varios conflictos. Pero aquí vemos dos tipos de conflictos. Existen los conflictos internos y los conflictos externos. El conflicto interno que todos tenemos, ¿verdad? El conflicto de esa voz de la conciencia, el sentido de culpa, el sentido de condenación, el dolor interno y la angustia cuando hacemos algo malo o cuando nos hacen algo malo. Ese es el conflicto interno que todos tenemos acerca de los deseos, los pensamientos y la rebeldía del ser humano cuando hacemos lo que queremos. Miren, fuera más sencillo, ¿verdad? Cuando un ladrón está planificando robar, postearlo en su Face, ¿verdad? Y planificar su robo y tirarse selfie mientras está robando y que la gente le ponga likes. Muy bien hecho, wow, se robó un carro, se robó un celular y todo el mundo poniéndole likes y el que más roba, más like tiene. Bueno, ese no es en la vida que vivimos. El ladrón tiene que esperar que el dueño de eso que se va a robar no esté ahí. Tiene que esperar que no haya gente donde va a robar. Tiene que hacerlo muchas veces de noche, en secreto, en oscuro. Y sobre todo eso, violentar el dolor y angustia y la alarma de su propia conciencia. Entonces ahí nos damos cuenta de algo. Ahí está el conflicto interno que todos tenemos. Un predicador decía que la conciencia es como un detector de humos, ese detector de monóxido de carbono que tienen las casas, porque muchas veces el gas lo dejamos prendido en la estufa y a veces sale un humo que no se ve, no es visible, y necesitamos ese detector de humo, ¿verdad?, que nos deje saber que en el aire se está contaminando con monóxido de carbono. Y comienza ese detector a pi, 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 comienza a molestar tanto, incluso el diseño de la alarma está diseñado para que moleste, para que no lo ignores. Y así mismo es la conciencia. Cuando estás a punto de pecar, la conciencia comienza a sonar como ese detector de humo, como una alarma que te molesta, pero muchos deciden ignorar o más bien quitarle las baterías al detector de humo y hacer lo que les da la gana. Luego tenemos el conflicto externo. ¿Cuál es el conflicto externo? Bueno, cuando nacemos, ¿verdad?, estamos en las manos de nuestros padres. El conflicto ahora es la corrección del padre, ¿verdad? La crianza, la disciplina, la educación, para que podamos aprender a cómo vivir. Bueno, nacemos, fíjense, no es que nacemos vacíos vamos a decir, de conocimiento o de actitudes, más bien dicho. No nacemos vacíos de no hacer. De inmediato la inclinación es torcida, siempre es hacia el mal. O sea, los niños no nacen con deseo de limpiar su casa, de tender su cama, de hacer la tarea. No, nacen con la inclinación torcida de portarse mal, de su rebeldía, de hacer sus berrinches, etc. Entonces aquí vemos que tenemos cada uno conflictos internos y conflictos externos. Bueno, esto nos dice, mis hermanos, aunque algunos quieran negarlo, que todos reconocemos el problema del pecado. Muchas veces cuando leemos la Biblia o escuchamos alguna predicación, nos molestamos cuando somos confrontados o cuando el predicador confronta duramente el pecado. Ignoramos que el pecado hace daño. El pecado, Dios odia el pecado porque el pecado destruye la raza humana. El pecado destruye su creación. Entonces, un Dios de amor no puede tolerar algo que le haga daño a lo que Él creó para Él mismo, en este caso Dios, amarlo con todo su ser. O sea, es como que usted diga, de repente ahora mismo con lo del COVID, ustedes padres tienen hijos, ¿verdad? Y ustedes le dicen, pónganse sus mascarillas, lávense las manos. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere que sus hijos contraigan o se contaminen con el COVID. Entonces usted no quiere que sus hijos se mueran. El pecado es así, es como una contaminación que si no tenemos cuidados, parámetros, si no ponemos barreras, vamos a caer en algo que luego nos va a destruir, nos va a hacer daño. Entonces muchas veces algunos quieren justificar el pecado sin darse cuenta que se está aliando a algo que lo va a destruir a sí mismo. Entonces, así como los padres no quieren que a sus hijos le pase nada malo,
De igual modo, nuestro Señor no quiere que nos pase nada malo y Él sabe que el pecado es el problema. Bueno, aquí tenemos un conflicto, pudimos ver interno y el conflicto externo. Ahora, no se olviden de algo. Este conflicto interno es natural, Dios lo puso allí. Eso se llama conciencia. La conciencia nos dictamina, nos alerta, nos dice cuando algo está bien o algo está mal. Esa conciencia no puede ser engañada. Esa conciencia no puede ser traicionada. Esa conciencia tú no puedes negociar con ella. Lo único que un ser humano puede hacer es ignorarla. Es lo único. Ignorar esa conciencia, y algunos aprenden a vivir con el dolor de la conciencia y con la carga de conciencia. No es que deja de decirte estás mal, sencillamente decidimos ignorarlo. Ahora bien, al tener esa naturaleza interna que nos dice que estamos mal, que vamos camino al pecado, camino al peligro, cuando desde afuera, el conflicto externo, el cual es la palabra de Dios que nos confronta, ahí es donde viene la sinceridad de la conciencia y de lo que dice la palabra. La palabra de Dios siempre apela a la conciencia del ser humano. La palabra de Dios es como si fuera una máquina de rayos X que lo único que ha hecho es evidenciar algo que ya existe dentro, en el corazón. La palabra nada más saca una realidad que está allí. La palabra no te pone la culpa, la palabra te evidencia el pecado. Y ese pecado, obviamente, o esa confrontación, produce culpa. Y ese es el dolor que a muchos no les gusta cuando escuchan la palabra de Dios y prefieren que le cosquilleen los oídos. O sea, aquí nos damos cuenta de algo. Vamos al libro de Romanos 7 y veamos un ejemplo del mismo apóstol Pablo en un conflicto interno y externo que tenía. Aquí vemos a Pablo con estos dos conflictos. Romanos 7, versículo 14. Acompáñenme allá. Aquí estamos viendo algo, mis amados, que al entender el pecado, al entender el daño que el pecado hace, ¿verdad? Al entender lo que le costó a Cristo en la cruz pagar por nuestras transgresiones, por el quebrantamiento de la ley, por causa del pecado que hay en nuestro corazón, entenderíamos mayormente lo que significó el sacrificio. Si nosotros ponemos el pecado como algo pequeño, entonces podríamos decir, ¿qué fue lo que el Señor hizo? En sí, ¿por qué fue lo que Él pagó? Pero cuando vemos que el pecado es el mal más grande y es el problema más grande que enfrentamos, entenderemos que el sacrificio fue lo más grande que el Señor hizo. El problema muchas veces es que nuestra humanidad nos inclina a ponerle más atención y darle prioridad a las cosas físicas, tangibles, visibles, materiales y terrenales. Pero el problema, aunque eso es un problema, las enfermedades, la pobreza, la maldad, la muerte, todo eso es un problema, no lo ignoramos, pero no es el problema más grande. Si usted se acuerda cuando le traen el paralítico que desciende sobre el tejado, lo van bajando sus amigos, se lo ponen a Jesús delante, un hombre que no podía moverse, no podía valerse por sí mismo, el paralítico, y todos están esperando el milagro de Jesús. Y cuando Jesús dice que están esperando que diga, levántate, le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos me imagino que hicieron, ¿qué? ¿Tus qué? ¿Tus pecados perdonados? Qué raro, o sea, este hombre lo que necesita es ser levantado de esa cama, levantado de ese lecho del cual ha vivido toda su vida. Un milagro que lo levante de allí. El problema es que los que estaban allí no entendían que el problema no era ese. Este hombre, al recibir un milagro físico, iba a morir otra vez, como lo vamos a ver más adelante con Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Lázaro fue uno de los que tuvo 2 funerales. Bueno, aquí vemos que la importancia más grande es la salvación del alma pecaminosa. El cambio de corazón, la redención de nuestro Señor Jesucristo para salvación eterna. Bueno, estos conflictos que pudimos ver anteriormente, el mismo Pablo los enfrenta. Romanos 7:14 dice lo siguiente. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Los mandamientos de Dios son espirituales. ¿Qué significa que la ley es espiritual? Acuérdense que espiritualismo, ¿verdad? Es y sentirse que viaja, sentirse uno que uno viaja,
No es un espiritista o espiritualismo, no. Lo espiritual, la parte espiritual que la palabra habla, es la naturaleza de Dios en el ser humano. El amor de Dios, el favor de Dios, el servicio de Dios, la misericordia de Dios, la justicia, la santidad de Dios. Todo lo que Dios, como atributos de Dios, un ser humano puede tener. Eso es lo que habla de lo espiritual. El Señor creó a Adán una alma viviente, pero esa alma viviente se le dio mandamientos morales. Ama a tu prójimo, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar al prójimo si no recibimos, ¿verdad?, los recursos espirituales que provienen de Dios? Entonces la ley siempre nos va a decir que hagamos las cosas que a Dios le agrada según el carácter de Dios. Pero lo carnal, porque Pablo luego dice, mas yo soy carnal, es el corazón egoísta, caído y pecaminoso, que nada más apunta la flecha hacia sí, ¿verdad? Nada más es para mí, lo que hay para mí, lo que me conviene a mí, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, lo que a mí me duele. Y es el egoísmo, eso es lo carnal. Todo lo que me produce a mi placer, sin importarme el daño que le haga a los demás, etc. Por eso dice que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy, fíjense, yo soy, no es que tengo carnalidad, yo soy carnal. Dice, vendido al pecado. Y vendido aquí es una palabra figurativa, obviamente porque pecó, nacemos en esta condición pecaminosa. El verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué está diciendo Pablo? En un contexto anterior, por ejemplo, lo vemos en Gálatas, que dice que la ley nos sirvió como un tutor que nos lleva a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la ley, como dijimos anteriormente, es como esa máquina de rayos X que evidencia lo que tenemos en el corazón y eso nos manda a buscar de un médico. Esa es la idea. La ley en sí no fue para que el hombre la cumpliese porque no podía. La ley era para que el hombre pudiera reflejar su carácter al querer cumplirla. Es decir, es como que Dios te diga, ¿verdad? El Señor, tú le preguntes, Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y por ejemplo, que Dios te diga, mira, trata de con tus brazos, sin plumas, sin nada, trata de aletear, a ver si puedes volar, y si llegas, entonces te dejo entrar. Bueno, eso no era una ley para cumplirla. Sencillamente te está diciendo el Señor, no vas a poder. Pero si tú comienzas ahí todos los días a querer aletear, a ver si llegas al cielo, no vas a despegar del suelo una pulgada. Entonces, ¿cuál era la actitud? Wow, Señor, pero no voy a poder. Claro, esa es la idea. No puedes, al decir no puedo, le estás diciendo a Dios, esta es mi condición. No puedo. Entonces, al decir no puedo, estás reconociendo que necesitas de Dios. Y al decir no puedo, entonces Dios misericordiosamente te dice, entonces yo te voy a ayudar. ¿Y qué debemos hacer? Entonces someternos a ese Dios misericordioso, compasivo, que es rico en misericordia, someternos a Él con nuestra vida, porque Él nos va a meter en el cielo. No es por mis alas de pollito recién nacido que me va a llevar al cielo, no, es por su gracia, su misericordia, por su ayuda, su poder espiritual que me va a meter allí. Entonces Pablo está batallando con algo que él sabe que debe hacer, pero que al intentarlo se encuentra que siempre le queda mal a Dios. Dice el verso más adelante, el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué significa esa parte? Al querer hacer lo que quiero y no lo hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué estoy diciendo? Que la ley me está diciendo que no puedo amar en mis fuerzas humanas a Dios y al prójimo sin la ayuda de Dios. Entonces, cuando la ley me manda a hacer eso y no puedo, estoy diciendo que la ley tiene razón. 17, dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y fíjense aquí, no es para decir, mira, pastor, no es culpa mía, es el pecado. No. Cuando Pablo dice no soy yo, está diciendo no es que yo quiero, es que mi condición de pecado no me permite. Y quiero explicar esto. Si una persona que está inválida no se vale de sí mismo para caminar, alguien le ofrece ayuda para levantarlo y esta persona dice que no, ya ese inválido no tiene excusas de que es así porque es inválido, porque se le ofreció la ayuda.
Entonces, algunos dicen, no, es que yo, ¿verdad? ¿Cómo puedo agradar a Dios si no puedo? Exacto, Dios vino a darnos vida. Dios vino a darnos su espíritu, su palabra, y vino a extendernos la mano para que por vía de la gracia y la fe podamos hacer lo que nos pide. Dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi humanidad, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos queremos ser perfectos, pero en el intento nos quedamos cortos. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y aquí es dándonos la idea de que el pecado nos gobierna, nos controla. No es que yo quiero, es que soy imperfecto. Es como cuando a alguien le cortan su mano derecha, alguien pierde su mano, y luego le pasan un lápiz, le dice, mira, tú eres derecho, firma aquí. Y la persona no puede agarrar el lápiz, no tiene manos. De repente dice, sí, me gustaría firmar, pero no tengo mano. Entonces luego la persona le dice, ¿te ayudo? Y luego le dice el que no tiene mano, no, gracias. Bueno, ya el problema no es que le falta la mano, ya el problema es la rebeldía del corazón, porque se le ofreció la ayuda. ¿Se acuerdan en Juan 9, cuando ellos preguntan, ¿quién fue que pecó para que éste naciera ciego? Y Jesús dice, o sea, la razón no es porque pecó él o sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Es decir, el pecado produjo eso, sí, causa del pecado, no porque el papá pecó o el hijo pecó, sino causa del pecado. Pero Dios ha permitido eso para que venga la ayuda de Dios y pueda haber el milagro y muchos puedan creer y arrepentirse. Esa es la razón del milagro. Sigo leyendo, dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Piensen en personas que tienen cáncer. El cáncer es algo que se va no solamente regando en el cuerpo, es algo que va tomando también dominio de tu cuerpo, te quita las fuerzas, se alimenta de ti, te exige que haga cosas para mantenerte vivo, tú peleando por tu vida y el cáncer comiéndote por dentro, ¿verdad? Ese es el pecado también. El pecado así es. El apóstol Pablo nos habla acerca de la incapacidad del ser humano de vivir una vida que agrada a Dios. La tendencia natural siempre es inclinada siempre al mal, siempre a hacer lo malo. Ahora quiero, como siempre explico, porque a lo mejor me ve alguien nuevo, ¿verdad? En el día de hoy, el ser humano tiene cosas buenas en el sentido de que no todo lo que una persona caída, pecaminosa, o sea, no lo entendemos como que las personas son 100% malas. Aquí cuando Dios juzga a un ser humano es, primero mira su condición. El Evangelio dice, mira, estás mal ante Dios, no vas a poder cumplir con sus mandamientos. Y el Evangelio viene para que le digamos a Dios, Señor, no puedo, ayúdame. Pero ya Dios cuando condena a alguien es porque rechazó la mano ayuda. Es porque rechazó la ayuda que envió, el cual es su Hijo. Por eso dice que el que rompe el mandamiento por testigo de dos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo recibirá aquel que rechaza la sangre, que tuviere la sangre por inmunda y rechace el Espíritu de gracia, el Espíritu que nos dará la gracia para vivir como Dios quiere? Bueno, Pablo repetidamente dice, en otras palabras, más entendible, lo que debo hacer no hago. Es lo indebido que siempre termino haciendo. Cuando intento cumplir con la ley de Dios, me doy cuenta que es imposible cumplir en mi humanidad caída lo que debo hacer. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es, me di cuenta que no tengo la capacidad de vivir como Dios me ordena. No puedo, Señor. Entonces Dios no es un dictador que te dice, si no haces esto, te mato. No. Dios te dice, si no puedes hacer esto, te ayudo. Pero si rechazas mi ayuda, entonces te condeno. Porque no solo estás débil en tu condición, sino que también rebelde en rechazar mi ayuda. Es importante eso. Romanos 7:22 continúa Pablo diciendo, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué quiere decir me deleito?
Cuando nosotros pensamos en alguien perfecto, viene un deleite en el sentido de que decimos, me gustaría ser perfecto. Me gustaría ser alguien que nunca falla. Me gustaría ser alguien que nunca se equivoca, que nunca peca, que nunca comete un error. Ese es el deleite del hombre interior en la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta. Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros. Aquí ley habla de gobierno y poder. Dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí es donde vemos la mala noticia. Pablo dice en el 24 la mala noticia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo muerto en el sentido que no agrada a Dios, no tiene la capacidad espiritual para agradar al Señor. Pero la buena noticia está en el verso 25. La buena noticia es, dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero que noten, y hemos estudiado esto varias veces, que cuando Pablo está hablando de pecar, no está hablando de pecar en el sentido de robar, matar, mentir, adulterar. Pablo está usando el contexto de pecar en el sentido de no poder cumplir la ley como él quiere, perfecta. Si Dios me dice que no haga esto, no hacerlo. Esa es la idea de Pablo. Quiero cumplir la ley, pero no puedo, me quedo corto. Al querer agradar a Dios, me encuentro que lo que quiero es agradarme a mí. Cuando levanto mis manos para adorar al Señor, estoy pensando en que Dios me va a dar algo. No en un corazón grato por lo que hizo en la cruz. Cuando en oración le pido dinero a Dios, no es para ayudar a los pobres, es para algo que yo quiero. Y ese es el conflicto interno que Pablo se encuentra en su corazón. El externo era la ley apuntando a su pecado. Miren, hace unos días meditaba acerca de algo muy irónico, ¿verdad? Hace unos días estuve pensando en estos puntos que me trajo mucha curiosidad. A veces me siento a meditar en cosas como una forma de entender las cosas de Dios y la palabra. Y me puse a pensar y me hice una pregunta, no sé por qué. Me imagino que en estos días donde hemos tenido personas que han fallecido en la iglesia, hemos tenido personas que han estado enfermas y hemos estado en ese tipo de atención con los hermanos, orando por los que perdieron a los fallecidos y orando por los que están enfermos, que el Señor, ¿verdad?, los fortalezca. Y seguimos orando y le pedimos a ustedes también que oren, ¿verdad?, por cada hermano que está enfermo y por los que no son hermanos también, por este virus, ¿verdad? Y me llegaba a la mente esta pregunta y la quiero compartir con ustedes. La pregunta que me hacía era, ¿cuáles eran los lugares más religiosos, si puedo usar esa palabra, los lugares más religiosos, aparte de la iglesia? Y esto me llegó obviamente por un contexto de algo que estaba pensando aparte de esto. ¿Cuáles son los lugares más religiosos aparte de la iglesia? Y me llegaron a la mente 4 lugares. Fíjense bien. Al yo leer esto se va a dar cuenta de por qué la pregunta. ¿Cuáles son los lugares más religiosos aparte de la iglesia? 4 lugares me llegó a la mente. No sé si fue Dios que me lo dio, pero me llegó a la mente. Lugares aparte de la iglesia más religiosos, la cárcel. La cárcel es uno de los lugares más religiosos que podemos encontrar. El hospital. El hospital es un lugar donde siempre están pidiendo oración, obviamente porque hay enfermos. El otro lugar es el aeropuerto, ¿verdad? Yo siempre, a veces lo digo bromeando, pero sin malicia, digo que todo el que se va a montar en un avión se hace cristiano y se descristianiza cuando se apea del avión. Entonces el aeropuerto es un lugar donde mucha gente o pide oración o le pide a Dios, obviamente que lo lleve con bien. Que el cuarto lugar es la funeraria, es el lugar donde el corazón está más sensible. La cárcel, el hospital, el aeropuerto y la funeraria. Quizás hayan más, pero esos fueron los que me llegaron a la mente. Imagínese usted, o imaginemos nuestra vida en las manos de un juez. Llega un momento en la vida donde nuestra propia vida está en las manos de un juez, o en las manos de un doctor por un diagnóstico que estamos esperando, o en las manos de un piloto de avión que estamos confiando en su destreza y experiencia de manejar o de volar un avión para que nos lleve con bien, obviamente pidiéndole a Dios.
Muchas veces envuelta atrás, nuestra última parada es la funeraria y ya ahí estamos en las manos de nuestro Creador. Pero la pregunta que me hago encima de todo esto que he compartido, ¿qué buena noticia puede tener uno cuando el doctor te dice te quedan pocos días de vida? Te queda una semana, te quedan días de vida, meses, ¿verdad? O a 1000 pies de alturas, qué buena noticia podemos recibir cuando te dicen que al avión se le dañaron las turbinas y el avión va de pico hacia abajo a estrellarse. O ante un juez quien dicta sentencia de muerte a su reo, al culpable. Qué esperanza o qué buena noticia recibimos en esa noticia. El doctor te dice te quedan días de vida. El piloto del avión te dice las turbinas del avión a 10,000 pies de altura se dañaron. Vamos todos a morir. O delante del juez, qué buena noticia incluso puede tener un cuerpo en un féretro. Increíblemente el ladrón en la cruz ya había entregado su esperanza a que la eternidad sin Dios ya le esperaba. Usted se imagina en esa posición, ¿verdad? Donde está a segundos de la muerte. Usted está a punto de pararse cara a cara con su Creador. La palabra nos enseña en Hebreos 9:27, dice, como está establecido que el hombre, es decir, el ser humano, muera una vez y luego el juicio. La muerte es la antesala para llegar a la oficina del Señor y vernos cara a cara con Él. Mira, vamos a leer un ejemplo en Juan 11 acerca de la historia de Lázaro. Juan 11, versículo 17. Vamos allá. Juan 11, 17. Todos conocemos, o la mayoría, la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, el amigo del cual Jesús amaba mucho, ¿verdad? Lo sabemos por los textos que vamos a leer a continuación. Y la palabra dice que este Lázaro no solamente murió, sino que Jesús aparece cuando Lázaro ya tiene 4 días de muerto. Jesús se da cuenta de la enfermedad de Lázaro y decide no ir, ¿verdad? Decide no ir. Y ahí, en esa obra, nos contesta muchas veces la pregunta, cuando Dios dice no. Eso casi sería un tema, cuando Dios dice que no. Cuando le pedimos a Dios sanidad, escúcheme bien, por alguien que está a punto de morir, le decimos, Señor, tú eres Dios, tú eres bueno, Señor. Y Dios te dice que no. No te lo dice, pero al no hacer el milagro, te está dejando dicho que no lo va a sanar o no la va a sanar. Y muchas veces, por ejemplo, en esta historia nos damos cuenta que Dios nos enseña a través de esta historia que cuando Dios nos dice que no a algo, es porque algo mucho mayor va a acontecer. O sea, aquí nos damos cuenta que el Señor permitió que Lázaro muriera para hacer una obra mayor delante de los ojos de los demás. Y aquí dice el versículo 17 de Juan 11, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, 4 días. Ya de 24 horas a 72 horas, ya un cuerpo se está descomponiendo ya. Dice 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Venían a cumplir, a consolar a Marta y a María. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, dice, pero María se quedó en casa. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, escuche aquí la queja. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, ¿está en este caso Marta culpando a Jesús? No, no le está culpando, pero indirectamente le está poniendo esta carga en el sentido de que por qué se está cuestionando a Jesús, más bien dicho. Está diciendo, ¿por qué no viniste antes? Sabiendo tú que tú haces milagros, Lázaro era uno de tus mejores amigos, eran bien cercanos en amistad. ¿Y por qué no viniste, Señor? Pudiste haber estado aquí antes. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice más, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí la expresión no se está refiriendo a que ella creía en la resurrección en ese momento, sino en el tiempo final, en los postreros días. Dice el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dice el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
no ahora. Ese es el pensamiento de Marta. Jesús le dijo, yo soy, aquí son otro de los yo soy de Dios, de Jesús, refiriéndose a yo soy como el mismo Dios divino. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en Génesis cuando el Señor dice, hágase esto, hágase esto, hágase? Pero cuando habló de la luz, dijo, sea la luz. Bueno, ¿por qué no dijo hágase? Bueno, porque Dios es la luz, Él es la vida. El creador del universo, como Juan 1 lo dice, en Él estaba la vida, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz, y la luz era Él era la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Dios es vida. No es que Él encuentra vida, Él sabe dónde hay vida. Él es la fuente que mantiene todo organismo vivo. Toda creación que demanda vida, Dios es el que le sustenta con vida. Él es el que da la vida. Jesús no dice, yo conozco al que da la vida, o mi Padre lo va a resucitar. Él dice, yo soy. Primera persona. Por eso creemos somos monoteístas, creemos en un solo Dios, aunque la Trinidad es una manifestación de la persona de Dios en tres formas. No creemos en tres dioses, sino en uno. Entonces, cuando Jesús hablaba del Padre, se estaba refiriendo a uno. Cuando el Padre habla del Hijo, se está refiriendo a uno. Cuando ambos se refieren al Espíritu, es la misma persona manifestado de tres maneras, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta de algo. Jesús está en primera persona diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice a ella, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Bueno, aquí vemos algo que la esperanza en el ser humano, hoy vemos cómo la tecnología cada vez más está avanzando a cómo evitar la muerte, cómo evitar envejecer, cómo evitar el enfermarnos. Todo lo que el pecado produce, la tecnología está trabajando para, vamos a decir, deshacer esas cosas. Ahora, hay muchas especulaciones de muchas maneras, pero ya la palabra dice que al anticristo se le dará una potestad para que resucite a la bestia que murió, ¿verdad? Que tuvo una herida de muerte. Es decir, ante los ojos de todos se le permitirá un poder que va a resucitar a algo. Ahora, yo escucho a muchos teólogos, muchos los que se encargan de la apologética, los maestros de apologética, doctores de la ley, de la Torá, todo tipo de persona que, vamos a decir, que defiende la fe cristiana. Uno de los argumentos más fuertes para evidenciar a Jesús como Señor es la resurrección. Pero, fíjense bien que la palabra dice que al anticristo se le dará potestad para resucitar. Aquí es donde tenemos o debemos de tener cuidado de nosotros mantenernos en una relación constante con nuestro Señor para que no sea por los milagros y las maravillas que perdamos la fe, sino que nos mantengamos firmes en aquel Dios, el cual es soberano y que sabe y puede todas las cosas. Sigo leyendo en el verso 38 más abajo de Juan 11. Dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. Quitad la piedra. Y luego dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, escuche bien, hiede ya huele mal. ¿Qué está diciendo? Yo creo que usted, de una manera científica o biológicamente, piense en esto. ¿Por qué digo científica o biológica? Porque vamos a hacer un análisis de algo biológico, de algo del cuerpo físico. Si una persona que muere huele mal, es una señal de que ya está descompuesta. Ya todas sus partes internas se descompusieron. Ya no hay forma de sanidad, ya no hay remedio, ya no hay doctor, nadie, porque ya se descompuso su sistema interno de su cuerpo físico. El mal olor, lo que Marta dice, ya hiede, está diciendo que salía ese olor putrefacto, y perdonen la expresión, pero para que tengan una idea de que ya era una evidencia de que no fue que se durmió allí, no fue que se enfermó, se desmayó, estuvo en coma, no, olía mal.
ya olía mal, estaba descompuesto. Dice, porque hace 4 días ya que murió. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué le está diciendo Jesús a Marta? ¿O qué le está diciendo Marta a Jesús? Señor, ya no hay forma de salvarlo. Ya está, huele mal, ya no hay punto de retroceso, ya, Señor. Y por eso el Señor le dijo, no te he dicho, es casi una confrontación, no te he dicho, o sea, ya se te olvidó, que cuando te dije que soy la resurrección y la vida, no te estoy hablando de que en algunas ocasiones, no te he dicho que si crees verás la gloria. Aquí gloria es el poder manifestado de Dios. Aquí la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Señor? La mala noticia es que el pecado mora en nosotros. Escúcheme bien. Cuando se habla de cáncer o incluso de lepra, la lepra no es una enfermedad ya muy popular como antes, ahora es más el cáncer. Siempre el doctor dice, ¿verdad? Ya el cáncer, ¿verdad? Se regó. ¿Qué significa que se regó? Que ya tomó una gran parte o el gobierno interno del sistema del cuerpo de alguien. Ya se ha regado tanto que no se puede extirpar todo el cuerpo porque sería matarlo. Entonces, si el cáncer se encuentra en un dedo, el doctor te amputa el dedo, ¿verdad? Ese dedo es cortado, amputado. Y bueno, el cáncer se va, escuche bien, con ese dedo y ya queda la cicatriz y el doctor está en esperanza, esperando que ese cáncer no haya viajado o se haya trasladado a otros lugares de la mano para que no se siga regando. El cáncer es como la gangrena también. Cuando el Señor en Mateo 5 dice, si tu mano derecha te hace pecar, si tu mano derecha, dice, córtala, porque es mejor que pierdas tu mano y vayas al cielo, que salves todo tu cuerpo y te vayas al infierno. Ahora, nos estaba diciendo Jesús literalmente que nos cortara la mano. Nada más denme un segundo y le voy a decir por qué digo sí. La razón por qué lo decía es porque Jesús está poniendo la balanza de cuando decimos, ¿qué prefieres? ¿Robarte algo o que te corten la mano? Bueno, todo ser humano diría, no robarme nada. Ninguna de las dos. Entonces, Jesús está poniendo algo de mucho valor, la mano, porque cuando tú robas es para tú beneficiar tu cuerpo. Es decir, es como que te digan, te quieres robar un vaso de agua, ¿verdad? Y si te lo robas, te cortan la boca. Tú dices, pero ¿para qué me lo voy a robar cómo me la voy a beber? Esa es la idea de Jesús al cortar la mano y el ojo. Si tu ojo te hace pecar, sácalo de ti. Es mejor que vayas al cielo sin un ojo, ¿verdad? Ahora, Jesús literalmente sí está diciendo la magnitud del problema del pecado y la magnitud de cómo Dios mira el pecado. Si tú permites, es como decir, en ese dedo tienes ese cáncer y tú dices, ay, no quiero perder mi dedo. Y el doctor te dice, si no te corto ese dedo, vas a perder todo tu cuerpo. Bueno, el cáncer, mis hermanos, es algo que se riega como también el pecado. Ya nacemos con eso regado en el cuerpo. Nacemos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. La mala noticia es que el pecado de esa misma manera mora en nosotros. Jesús hizo milagros en un sinnúmero de personas que padecían enfermedades y condiciones del cuerpo físico, pero, escuche bien, todos estos milagros apuntaban a la condición real del alma. Por ejemplo, los sordos, sanó a ciegos, a mudos, la mujer del flujo de sangre, enfermedades mentales, paralíticos, leprosos, endemoniados. Pero cada vez que hacía un milagro, apuntaba siempre a la condición real del alma. Como no podemos ver el alma, entonces Jesús manifestaba milagros externos para que veamos la realidad interna. Estos milagros apuntaban a la condición del pecado del ser humano, el cual mostraba su incapacidad de vivir según Dios. Por ejemplo, Mateo 13, versículo 15. Vamos a leer un ejemplo. Mateo 13, versículo 15. Nada más este ejemplo para que usted vea, cuando Jesús sanaba a sordos, mudos, etcétera, etcétera, tenía un mensaje detrás más espiritual, como cuando sanó al paralítico. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados.
y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí vemos en Mateo 13:15 que el Señor hace una expresión de aquellos fariseos, ¿verdad? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Y aquí viene el problema del oído. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, por ejemplo? En Juan 9, versículo 39, Jesús al principio de este capítulo, un hombre que nació ciego le da la vista, era día de reposo, cuando llega a la sinagoga, este hombre es expulsado, ¿verdad? Porque creyó en Jesús, y más abajo del capítulo 9, este ciego se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre, verdad? ¿Conoces al Señor? Le hace una pregunta más o menos así. Y le dice el ciego, ¿quién es para que yo, verdad, lo conozca y crea? Jesús le dice, yo soy. Y dice la palabra que este hombre que recibió la vista le adoró. Fíjense, este hombre no veía físicamente, pero luego se encontró con Jesús. Y Jesús no solamente le abrió los ojos físicos, sino que luego se mostró, le dice, ¿quién es, Señor? Muéstramelo para que le vea, para que crea. Y dice Jesús, yo soy. Y le abrió los ojos espirituales y recibió no solamente vista física, sino vista espiritual y la vida eterna. Bueno, ese milagro de la sanidad de la ceguera de este hombre, más abajo se encuentra con el conflicto de los fariseos y los judíos que estaban buscando a Jesús. Bueno, en Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Escuche bien lo que dice Jesús. Toda la raza humana nace ciega espiritualmente. ¿Por qué aquí Jesús dice, para que los que ven, no vean, y para los que no ven, reciban la vista? Porque a pesar de que todo ser humano es ciego, no todo ser humano admite su ceguera espiritual. Esa es la idea. Por eso dice el Señor, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Fueron aludidos, ¿verdad? Su conciencia les habló. Jesús les respondió, verso 41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Es decir, si admiten su ceguera, yo los perdono. Y al quitarle el pecado, al yo erradicar el pecado de su corazón, le doy vista. Dice, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Fíjense la idea aquí de la mala noticia que recibieron ellos. Jesús vino a traer las buenas noticias del Evangelio de Salvación. Los fariseos no le interesaron esas noticias que Jesús trae, que es el Evangelio, la buena nueva. Cuando Jesús sana a este muchacho de 40 años, dice que nació ciego, utiliza ese ejemplo para referirse al pueblo de Israel que andaba en ceguera espiritual. Por eso es que la conciencia de ellos los movió, escúcheme bien, como cuando querían apedrear a la mujer adúltera, dice que ellos culpados por su conciencia, uno a uno se fueron. Entonces Jesús hablaba al corazón, Jesús les removía la conciencia para que ellos vieran la verdad, pero ellos decidían, como decíamos anterior, sacarle las baterías al detector de humo, es decir, ignorar su conciencia. Ellos dijeron, entonces nosotros somos ciegos, pero de una manera burlesca, irónica, como que, ¿estás diciendo que somos ciegos? Jesús dice, no, por cuanto ustedes dicen que no son ciegos, el pecado permanece en usted y va en camino a condenación. Si admiten que son ciegos, yo los sano, les doy vista y luego perdono sus pecados. Esa es la idea. Por eso leemos Mateo 13:15. Dice, para que yo los sane, le dé vista, puedan oír y luego sean salvos. Bueno, quiero terminar con algunos textos, 1 Corintios 15:51. Fíjense aquí la buena noticia que nosotros hemos recibido. Aquí Pablo nos dice algo que es la buena noticia que como creyentes, aquellos que han aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, han recibido este regalo
que no viene por méritos, no viene por dinero, por elección especial, viene sencillamente por gracia para aquellos quienes oyen del Evangelio y se humillan y le dicen al Señor: Señor, lo que tú dices en tu palabra es verdad, necesito tu gracia. Esos reciben la salvación. Pero los que deciden vivir diciendo: yo no soy tan malo, yo no peco tanto, yo no soy como aquel que mató 15 o aquel que se robó el carro, yo no soy tan malo, está actuando de manera peor porque está rechazando al que vino a sanarnos, a perdonarnos y a ayudarnos a entrar a su reino. 1 Corintios 15, 51 dice aquí el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. Es un misterio, nadie lo ha experimentado, es algo que la palabra de Dios nos dice. No todos dormiremos. Dice, pero todos seremos transformados en un momento. Es decir, Pablo está hablando en el sentido de que si el Señor llegaba en ese momento, algunos no iban a morir, sino iban a ser raptados por el Señor, más bien levantados y transformados simultáneamente para ir con el Señor. Pero Pablo no sabía, como ningunos ni sabían ni saben, ni sabemos cuándo viene el Señor. Pero vivían así como que ya casi venía. Bueno, sí durmieron y fueron transformados. Los que no hemos dormido todavía, quizás si viene el Señor seremos transformados, si no, si dormimos, seremos también transformados. Es decir, si nos morimos antes de Cristo o no nos morimos antes, de las dos maneras seremos cambiados, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, sin pecado, sin maldad, sin arrugas, sin sucio, sin dolor, etcétera, etcétera. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario, escúcheme bien, que esto corruptible se vista de incorrupción. Miren, aquí lo corruptible, obviamente está hablando del corazón, corrompido por el pecado. Y luego dice, y esto mortal, la vida, el cual morimos, se vista de inmortalidad, alma, cuerpo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso hizo Jesús en la cruz. Eso hizo el Señor el día que resucitó. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí aguijón es dolor, el dolor de la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro obviamente habla de que mantenía a las personas que morían allí, no los dejaba. Por eso Efesios dice que el Señor descendió, ¿verdad?, y se llevó con él la cautividad. Estaban cautivos en la muerte, en el Seol. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, diga conmigo, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importan nuestras creencias, puntos de vista, opiniones personales, culturas, nacionalidad, nivel académico, color de piel, si somos pobres o ricos, absolutamente todos tenemos la condición del corazón que nos lleva cautivo a la muerte eterna, separados de Dios. Pero la buena noticia es que aquel en quien hemos puesto toda nuestra confianza y total dependencia, Jesucristo, venció la muerte. Jesús venció la muerte. En Juan 20, vamos a leer algunos textos y concluimos. Hay una imagen aquí que siempre me ha impactado, siempre me ha traído tanto, aparte de regocijo, me impacta cómo el Señor tiene todo de manera ordenada. Y vamos a ver Juan 20, aquí Jesús después de resucitar, Juan 20, verso 11, fíjense aquí lo que sucede. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Qué vio María dentro del sepulcro? Aquí María, esa es María Magdalena que está aquí, dice que vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies.
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Si usted ha leído o ha estudiado un poquito Éxodo, vamos a decir el diseño del tabernáculo, el propiciatorio del arca del pacto era la tapa, obviamente, de la urna, del cajón de la urna del arca. Dentro de la urna estaba la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, los cuales los tres representan a Jesucristo. Esta tapa del propiciatorio tenía un diseño donde habían dos querubines mirándose el uno al otro. Cuando el sacerdote entraba después de degollar el animal, tomar la sangre, pasar al lugar santo y luego al santísimo, en el propiciatorio donde la presencia de Dios descendía, ahí se derramaba la sangre, y esa sangre, la presencia de Dios al descender en fuego, la absorbía y la tomaba como una aceptación de perdón de pecados. Escuche bien, donde Jesús fue acostado en esta tumba, todo esto es una figura, una imagen del arca. Y aquí vemos a los dos ángeles. Aquí vemos, vamos a decir, el lugar donde acostaron a Jesús representa el propiciatorio y la presencia de Dios ahí estaba. Ahora, quiero que vean lo que va a suceder a continuación, verso 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y luego le dice, ¿a quién buscas? Miren, aquí es donde vemos que esta mujer, junto a los demás discípulos, perdieron la esperanza, buscaban a Jesús entre los muertos. Y luego dice el texto, ella pensando que era el hortelano, el jardinero de allí, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Esto es impactante, hermanos. Esto es algo profundo. María. Pero aquí la expresión es María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. Ella parece que venía corriendo a abrazarlo. ¿Por qué le dice Jesús, no me toques? Porque aún no he subido a mi Padre. Porque Jesús era la ofrenda perfecta que había que llevársela al Padre. Tenía que subir a presentar la ofrenda por la muerte y por el pago de los pecados de nosotros. No podía tocar nada terrenal, nada inmundo, nada que le produjese algún sucio, por así decir, porque fue resucitado en justicia y tenía que presentarse primero al trono del Padre para luego volver a descender otra vez. La razón aquí es que el Cordero había que presentárselo limpio, sin mancha. La ofrenda que el Señor recibe es el cuerpo de Jesús. Y vemos que cuando Jesús asciende, sencillamente es a la unión de lo que Isaías 9 dice. Aquel que iba a venir será llamado Padre Eterno. Y por eso que ahora, cuando vemos que Jesús le dice, no me toques, no me pongas las manos todavía, porque todo aquí está todavía contaminado, tengo que ir a presentarme, tengo que ir a entregar el Cordero, el regalo del Cordero inmolado, tengo que llevárselo al Padre, para que acepte el sacrificio perfecto completado. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas noticias, de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Refiriéndose a Abraham, de donde vino la promesa de la fe, hasta el sacrificio de Jesús, los dos extremos vemos aquí. Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Murió para pagar por los pecados y resucitó para que ahora seamos inocentes al recibir la ofrenda. Por eso Jesús le dice, tengo que subir a llevar la ofrenda perfecta del Cordero inmolado. Qué lindo, mis hermanos. Esta es la vida cristiana, en esto creemos.
en que nuestro Señor, creador de todo el universo, vino en forma de carne, vino encarnado a la tierra, se entregó por nosotros, tuvo que venir encarnado para sufrir, morir e ir a la cruz y morir como un cordero inmolado por nuestra culpa, por nuestros pecados, para nuestra justificación y salvación. No es pequeño a quien creemos, no es algo sencillo en lo que creemos. Por eso es que nuestra vida debe reflejar adoración, servicio, generosidad, amor al prójimo, perdón rápido y todo lo que se parezca al carácter de Cristo, mis hermanos. Esta es la alegría que celebramos no solamente hoy, sino todos los días, de que nuestro Señor murió y resucitó. Murió para pagar la deuda, resucitó para justificarnos ante el Señor. Ahora, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios y tenemos acceso abierto al trono de la gloria, al trono de la gracia, en cualquier lugar, cualquier momento. Ahora el Espíritu de Dios mora en el creyente y llevamos las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen del Señor. Y por eso le damos gracias al Señor por su Hijo Jesús, el cual hoy tenemos vida y vida en abundancia gracias a su gracia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor. Gracias por tu bondad, por tu sabiduría, por tu gran poder, tu humillación, Señor. Con gran humildad decidiste entregarlo todo en la cruz. Y por esa causa hoy, Señor, estamos celebrando tu vida, Señor. Ya no más tu muerte. Predicamos el evangelio de muerte para aquellos que no han aceptado la salvación en ti. Pero para nosotros celebramos la vida, al cual fuimos justificados. La muerte para aquellos que si no aceptan a Jesús, ese Jesús está muerto por su causa y su culpa. Pero resucitado para aquellos que han recibido a Jesús y son justificados al aceptar el evangelio de Jesucristo. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por habernos alcanzado, aun cuando nosotros no te llamamos. Aun cuando te odiábamos, eras nuestro enemigo, admitíamos que no, pero la verdad era que sí eras nuestro enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón. Te veíamos, nos comportábamos como si fueras nuestro enemigo. ¿Y cómo nos pagaste, Señor, dándonos a tu Hijo, Señor? En vez de condenación nos diste salvación, en vez de juicio nos diste justicia, en vez de muerte nos diste vida, Señor. Yo oro, Señor, que los que me escuchan puedan o reconciliarse o afirmarse como creyentes o como no creyentes, dar sus vidas, entregarse por este sacrificio perfecto, el cual es Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, gracias y gracias. Gracias, mis hermanos, también a ustedes por estar con nosotros en este tiempo. Le damos la gloria a nuestro Dios. Celebramos la resurrección de nuestro Señor todos los días, aparte del día de hoy. Y le damos gracias por estar aquí con nosotros. Comparta las enseñanzas, sigan orando por nosotros para que el Ministerio de Casa de Oración Nueva York pueda seguir adelante haciendo la voluntad del Señor. Y le damos gracias una vez más. Que pase bonito resto del domingo. Coma mucho, descanse y medite en lo que hemos hablado en esta mañana. Dios les bendiga.